Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Abril Fernando Fernández Ochoa y bueno, este es el repaso de fisiología celular, ¿vale? Y transmitimos directamente desde Chichichimalhuacán, en el estado de México. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es hablar acerca del concepto de qué es homeostasis y qué son los términos de retroalimentación. El concepto de homeostasis es importante porque básicamente el funcionamiento y la salud del cuerpo está regulado en esto. El conjunto de sistemas que vamos a ver a lo largo de estos repasos fueron los mismos y estamos al principio. Y tienen la función de que todas de mantener la homeostasis. Entonces, ¿qué es homeostasis? Bueno, realmente el término de homeostasis hace referencia a un término de que hay cierto mantenimiento de ciertas variables en el organismo. Es importante recordar que el concepto de homeostasis no es igual al concepto de equilibrio, porque si así fuera, entonces yo me equilibraría con la temperatura ambiental, yo me equilibraría, no sé si hubiera equilibrio de iones, entonces se perdería la homeostasis. De hecho, eso sería patológico. De hecho, si hubiera estado de equilibrio, probablemente una persona estaría enferma, muy grave. Entonces, el concepto de homeostasis hace referencia al mantenimiento de condiciones casi constantes. Por eso es que todos los parámetros normales que vemos, bueno, todas las variables que valoramos en alguna persona, los consideramos en cuanto a rangos. Porque a eso nos referimos con variables. ¿Así? Muy bien. Hay varios tipos de homeostasis. Hay muchas homeostasis a lo largo en el cuerpo. Por ejemplo, existe la homeostasis térmica, que justamente hace referencia a que la temperatura corporal se regula bajo ciertas condiciones. No es lo mismo la regulación de la temperatura corporal en el desierto o en regiones árticas, son diferentes. Entonces, es importante considerar que el funcionamiento del cuerpo va a ser distinto. Sin embargo, va a intentar en ambas regiones de mantener más o menos las mismas constantes. Eso hace referencia al término de homeostasis. Por ejemplo, en la parte de endocrino, vamos a ver que justamente la homeostasis de la glucosa es muy estricta. Hay muchas hormonas que intervienen en esto para que una persona tenga ciertos rangos de glucosa, aunque esté en ayuno y aunque haya comido mucho. Entonces, la homeostasis es un término bastante complejo que requiere del funcionamiento integral de varios de los sistemas. ¿Así? Ahora, ¿a qué hacemos referencia con el medio interno? El medio interno hace referencia al líquido extracelular. ¿Por qué razón? Porque el medio interno es una referencia que tiene el organismo de lo que era antiguamente el mar primitivo. Como antes mencionaba el libro de Oparin y Haldane, de que mencionaron de que justamente nosotros derivamos del mar y de una mezcla fundamental. Básicamente todas las células, para poder ser organismos terrestres, evolucionaron y trajeron consigo una parte, un porcentaje de ese mar. Porque de hecho vamos a ver que los iones extracelulares más abundantes son exactamente iguales que los del mar, o sea, sodio y cloruro, ¿no? Entonces el mar es agua salada. Entonces básicamente nuestra sangre funciona como un agua salada, ¿vale? Entonces, para esto vamos a ver en el siguiente tema ese concepto de lo que es agua corporal total, y por eso el agua corporal es lo más importante en el organismo y su regulación también va a ser muy importante. ¿La sigue? Muy bien. Entonces, ¿para qué sirven en el conjunto los sistemas corporales? Básicamente sirven para regular un poco la homeostasis. El sistema encargado del transporte de este medio interno se denomina sistema cardiovascular. La función del sistema cardiovascular es transportar justamente este líquido extracelular. Este, junto con el sistema linfático, tienen esa función de transportar el líquido extracelular. Y de esa manera todas las células van a estar en contacto con este medio interno. ¿Siguen? Existen otros sistemas corporales que intervienen o relacionan o interactúan con el medio ambiente. Estos sistemas son el aparato locomotor, que incluye a los músculos, a los huesos, a las articulaciones, que tiene la función justamente del desplazamiento de los individuos y le permiten interactuar con el medio de esta manera.
El sistema respiratorio, que tiene la función de intercambiar sustancias con el aire ambiental. Todo esto para transportar gases o eliminar gases provenientes del medio interno. Y el sistema digestivo, que tiene la función de justamente de absorber nutrientes, de absorber sustancias que requiere el organismo a partir del medio. O sea, por ejemplo, yo comiendo alguna planta, algún animal, obtengo los nutrientes que yo necesito como organismo, ¿vale? Y entonces yo también voy a eliminar ciertas sustancias que no requiero. Entonces, la función de estos sistemas en su conjunto es el transporte de nutrientes hacia el medio interno y también la eliminación de sustancias tóxicas. Y los sistemas encargados de justamente eliminar estas sustancias son el sistema urinario, que es el principal sistema encargado de la eliminación de sustancias tóxicas, cuyo producto final de secreción es la orina. El sistema respiratorio, que también, como habíamos dicho, permite la entrada, pero también la salida de gases, como por ejemplo el dióxido de carbono. Y el sistema digestivo, que también permite eliminar, por ejemplo, cierta cantidad de agua, bacterias que no funcionan y algunas otras sustancias. Y algunos sistemas de relación, mencionamos un par, porque en realidad hay más. Tenemos dos sistemas que regulan el funcionamiento del resto de los sistemas. Uno de ellos es un sistema de adaptación rápido y a corto plazo, que se denomina sistema nervioso. Por ejemplo, yo requiero huir, entonces requiero aumentar todas las funciones corporales, pero de manera rápida. ¿Vale? Entonces, esa función la lleva a cabo el sistema nervioso. Yo requiero, acabo de comer, requiero digerir. Entonces el sistema nervioso dice apaga y entonces activa la función muscular del tubo digestivo. Y también tenemos regulaciones a largo plazo, ¿vale? Regulaciones a largo plazo, aunque son más lentas, y a esto hacemos referencia con el sistema endocrino. La diferencia entre ambos sistemas es que uno es un sistema de regulación rápido pero de corta duración, y uno es un sistema más lento pero de larga duración. Por eso es que gran parte de los cambios nerviosos son muy temporales, en cambio los del sistema endocrino son más largos, son más prolongados. ¿Dudas de estos aquí? Muy bien, siguiente. Bueno, entonces, ¿de qué manera también el organismo mantiene o puede regular todos estos sistemas? Por medio de algo que se denominan sistemas de control. ¿Qué son sistemas de control? Hace referencia a los mecanismos que tienen todos estos sistemas con la finalidad de regular la homeostasis. Entonces, muchos de los sistemas corporales se requieren regular, todos, de hecho. Entonces, existen muchos sistemas de control. El más importante de todos ellos son los sistemas de retroalimentación negativa, ¿vale? En donde el exceso de un estímulo le genera inhibición. Por ejemplo, si yo hago una contracción muscular muy intensa, eso me va a propiciar relajación muscular, ¿vale? Si tengo glucosa elevada, se van a llevar a cabo mecanismos que me van a disminuir la glucosa. ¿Sí queda claro eso para todos? Entonces, eso tiene la función de la retroalimentación negativa. Sin embargo, no es el único mecanismo. ¿Sigue? Entonces, básicamente, un sistema de retroalimentación negativa está formado por un sensor, alguna estructura que sensa alguna sustancia, puede ser glucosa, calcio, oxígeno, lo que quieras, ¿no? Un sistema que integra, puede ser esa misma célula, ¿no? A veces no. O sea, por ejemplo, una célula tiene sensor para glucosa, ¿no? Y la célula que hace el ajuste es la célula beta, ¿no? Y entonces va a producir alguna hormona, ¿no? Que a lo mejor esa es la sustancia ejecutora. Y eso me va a llevar a un balance, ¿no? A un ajuste de esa variable. Por ejemplo, tengo glucosa alta en sangre, ¿no? Entonces, si tengo glucosa alta en sangre, quien lo detecta esto es un sensor que está en la célula beta. Quien integra la respuesta es la célula beta. ¿Qué produce esta célula beta? Insulina. ¿Y
¿Qué función tiene esta insulina? Disminuir los niveles de glucosa para justamente generar un ajuste de esta variable, con la finalidad de otra vez llevar a la glucosa a la normalidad. ¿Sí queda claro eso para todos? Muy bien, sigue. Ahora, se puede valorar la eficiencia de un sistema de retroalimentación negativa por medio de un concepto que se denomina ganancia. No existe un sistema de retroalimentación perfecto, todos tienen un límite. Entonces, para valorar más o menos esta eficacia o esta eficiencia de este sistema de retroalimentación negativa, existe el concepto de ganancia. ¿Vale? La ganancia considera dos cosas. Uno, algo que se llama corrección. ¿Vale? O sea, la máxima capacidad que tiene un sistema de retroalimentación negativa de corregir esa variable. Por ejemplo, el ejemplo de la glucosa. Yo acabo de comer 500 gramos de glucosa, que es muchísimo. ¿Vale? Y entonces mi sistema de retroalimentación me genera una corrección de eso. A lo mejor mi rango normal de glucosa es de 60 a 100 miligramos de cilitro. Y a lo mejor si comí 500 gramos y de manera inicial tenía 300 miligramos de glucosa, el sistema me lo corrigió 150. ¿Me llevó a la normalidad completamente? No, pero sin embargo sí me generó un gran ajuste. ¿Sí te das cuenta de eso? A eso se le llama corrección. ¿Vale? Sin embargo, hay justamente, podemos notar que existe un error. ¿Va? O sea, que este sistema de retroalimentación no es perfecto. ¿Va? En este caso el error sería de 50, porque me quedó 50 miligramos más alto de lo que yo esperaría como máximo normal. ¿Va? Entonces todo sistema de retroalimentación negativa puede hacer una gran corrección, pero tiene todos errores. ¿Va? Entonces, claro, si los exponemos a condiciones muy grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo comiera 10 gramos de glucosa, pues no requiero tanta corrección, no voy a tener tanto error. ¿Me explico? ¿Sí queda claro ese concepto de ganancia entonces? Muy bien, ahí sigue. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un sistema de retroalimentación negativa. Los más clásicos de ellos son los eje hipotálamo, hipófisis, gónada, donde, por ejemplo, el hipotálamo siempre produce hormonas que estimulan a la hipófisis. Estas a su vez producen hormonas que estimulan a un órgano blanco. Por ejemplo, puede ser tiroides, glándula suprarrenal, ¿no? Gónadas. Pero si existiera un exceso de concentración de la sustancia que produce este órgano blanco, entonces se genera una inhibición de estos dos órganos de manera inicial. Por ejemplo, el hipotálamo produce hormona liberadora de tiroides. Hace que se libere hormona estimulante de tiroides. Y eso me lleva a la liberación de hormonas tiroideas. Pero si hay un exceso de hormonas tiroideas, entonces se inhibe la liberación del hipotálamo y de la hipófisis. ¿Sí queda claro eso para todos? Muy bien. ¿Dudas de eso? Existen más sistemas de retroalimentación, por ejemplo el sistema carotídeo. Hay mucha presión arterial, entonces el cuerpo carotídeo tiene la función de disminuir esto. Entonces existen muchos sistemas de retroalimentación negativa. Sin embargo, en algunas condiciones sí se requiere de sistemas de retroalimentación positiva. ¿La sigue? La retroalimentación positiva consiste en este esquema sencillo. Un estímulo A me lleva a un aumento del estímulo B. Y a su vez ese estímulo B me lleva a un aumento inicial del estímulo A. Esto es importante para ciertos fenómenos. Sin embargo, si este sistema de retroalimentación positiva se perpetuara, al final me llevaría a la muerte. ¿Vale? Por ejemplo, uno de los sistemas de retroalimentación positiva más usados son los sistemas de coagulación. ¿No? Entonces, al principio llega una plaqueta, hace que se adhieren más plaquetas, que a su vez, pues como tengo más plaquetas, se adhieren más y más y más y más y más. Eso fue retroalimentación positiva. ¿Sí queda claro? Pero, ¿qué pasaría si en todo el organismo se pegara plaqueta? Pues podría tapar a todos los vasos, ¿no? Y entonces eso me llevaría a la muerte, ¿no?
Entonces, todo sistema de retroalimentación positiva tiene una función, pero al final se tiene que inhibir, porque si no generaría una muerte. ¿Se queda claro? ¿Sí? ¿Dudas de ello para todos? Ok, la siguiente. El ejemplo clásico también de retroalimentación positiva es el de la liberación de oxitocina. ¿Por qué? Porque la distensión uterina genera liberación de oxitocina. ¿A qué va? Y entonces la oxitocina tiene la función de contraer el útero. Pero cuando se contrae el útero, se genera más distensión. Entonces, ¿qué pasa? Se libera más oxitocina. Y después más contracción. Y se libera más oxitocina. Y luego más contracción y más distensión. ¿Queda claro? Pero al final, cuando se termina el estímulo, se tiene que inhibir. Se tiene que terminar. ¿Y queda claro eso para todos? ¿Por qué? Porque si no, entonces podría matar a la mamá. ¿Me explico? ¿Sí queda claro eso? Por eso el dolor del parto se siente intenso, es muy feo, ¿no? Porque de hecho es un sistema de retroalimentación positiva que a largo plazo sí te podría llevar a la muerte. Y como les decía, el ejemplo de la cascada de coagulación es otro ejemplo de retroalimentación positiva. ¿A qué va? La que sigue. Ok. Sin embargo, no es el único sistema que tiene para regular las respuestas el organismo. También tiene algo que se denomina regulación de receptores. ¿Qué es la regulación de receptores? Que una célula blanco, dependiendo de las concentraciones de una sustancia, puede hacer el ajuste de sus receptores. O sea, por ejemplo, si este punto amarillo representa una sustancia X, entonces aquí podemos ver que hay poca cantidad de esta sustancia, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué es lo que haría ¿qué es lo que haría la célula para intentar aprovechar esta sustancia al máximo? Pues aumenta el número de receptores. Entonces vean cómo a lo largo del tiempo el número de receptores para esta sustancia van aumentando, de manera que aunque tenga poquita sustancia puedo mantener el efecto. ¿Vale? A eso se le llama regulación a la alza, o también se conoce como upregulation. En cambio, lo opuesto funcionaría así. Yo tengo mucha hormona, tengo mucha sustancia. Si tengo mucha sustancia, la lógica de la célula sería: ¿para qué requiero tantos receptores? Si abundo un montón de sustancia. Entonces, ¿qué es lo que hará a lo largo del tiempo esta célula? Que disminuirá su número de receptores. Entonces, vean, hay mucha sustancia, muchos receptores. Y con el paso del tiempo, el número de receptores disminuye. A esta regulación se le llama regulación a la baja o down regulation. Entonces, esta es otra manera en que el sistema, en que el cuerpo, en que el organismo puede regular sus respuestas. Y de esta manera también podría existir homeostasis. Ejemplo, hay muchísimas hormonas tiroideas, pues entonces la célula disminuye su número de receptores, ¿verdad? Para intentar disminuir esa respuesta. Hay muy poquitas hormonas tiroideas, pues aumenta su número de receptores. La manera en que intenta compensar el cuerpo. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Sigue? Entonces, hay muchos ejemplos de ello. El ejemplo clásico de la regulación a la baja es la resistencia a la insulina, que consiste en eso, en disminuir el número de receptores. O regulación a la alza, que es la expresión, por ejemplo, de algunas células tumorales de ciertos receptores. Por ejemplo, en el cáncer de mama, el HER2, que es un receptor de un factor de crecimiento epidérmico. ¿Sigue? La presentación 2 sería la homeostasis. De hecho, eso sería patológico. De hecho, si hubiera estado de equilibrio, probablemente una persona estaría enferma, muy grave. Entonces, el concepto de homeostasis hace referencia al mantenimiento de condiciones casi constantes. Por eso es que todos los parámetros normales que vemos, todas las variables que valoramos en alguna persona, los consideramos en cuanto a rangos. Porque eso nos reprime. El concepto de homeostasis es importante porque básicamente el funcionamiento y la salud del cuerpo está regulado en esto. El conjunto de sistemas que vamos a ver a lo largo de estos repasos fueron los mismos y estamos al principio. Y tienen la función de que tienen la función todas de mantener la homeostasis.
Entonces, ¿qué es homeostasis? Bueno, realmente el término de homeostasis hace referencia a un término de que hay cierto mantenimiento de ciertas variables en el organismo. Es importante recordar que el concepto de homeostasis no es igual al concepto de equilibrio, porque si así fuera, entonces yo me equilibraría con la temperatura ambiental, yo me equilibraría, no sé si hubiera equilibrio de iones, entonces se perderíamos con variables. ¿Me siguen? Muy bien. Hay varios tipos de homeostasis, hay muchas homeostasis a lo largo en el cuerpo. Por ejemplo, existe la homeostasis térmica, que justamente hace referencia a que la temperatura corporal se regula bajo ciertas condiciones. No es lo mismo la regulación de la temperatura corporal en el desierto, en regiones árticas, son diferentes. ¿Listo? Okay. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Abril Fernando Fernández Ochoa y bueno, este es el repaso de fisiología celular, ¿vale? Y transmitimos directamente desde Chichichimahuacán, en el estado de México. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es hablar acerca del concepto de qué es homeostasis y qué son los términos